Bienvenidos al canal de la Iglesia Cristiana Ejerciva. Yo soy el pastor Carlos Macías. Le doy gracias a Dios por este gran privilegio que me da de compartir su palabra con ustedes y espero que sea de bendición. Hoy vamos a estar leyendo y abriendo nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 8, verso 34 al 38. Vamos a estar viendo Juan, capítulo 8, verso 34 al 38. Y lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido que nos hables y transformes nuestras vidas. Te pido que me uses para traer tu palabra y abre los corazones, los oídos y el entendimiento de aquellos que estén oyendo este mensaje. Para la gloria de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Hay algo muy importante que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que entender. Y vamos a empezar con la primera parte del versículo. Jesús les respondió: de cierto os digo, que quiere decir que es algo que es seguro, que no hay variedad. Cuando Dios nos habla a nosotros, Dios no titubea y Dios no es un Dios de confusión. Siempre nos va a decir la verdad tal y como es. Que todo aquel que hace pecado, fíjese bien lo que dice, toda persona que hace, la palabra hace está en el presente, está en acción. No es la persona que hizo, que en el pasado. Si cuando yo acepté a Jesucristo, mis pecados en ese momento primero fueron perdonados por Jesucristo y después los limpió con su bendita sangre. Esos pecados los cuales cuando yo me acepté a Cristo, los confesé, yo fui perdonado de esos pecados. Pero aquí no está hablando de los que Dios me perdonó en el momento cuando acepté a Jesucristo, sino que después de que acepté a Jesucristo, los que estoy haciendo. Sí, porque una vez que Dios me perdona, ahí va todo bien. Pero ahora la pregunta es: ¿qué voy a hacer después de que Jesucristo me ha perdonado? ¿Cómo voy a dirigir mi vida después de que Jesucristo me perdonó? ¿Voy a cambiar mi vida? ¿Voy a dar media vuelta? Quiere decir, le voy a dar la espalda al pecado y caminar y dejarlo atrás para nunca más regresar. ¿O qué voy a hacer yo? Porque es en el presente, porque está hablando del momento que yo estoy viviendo. Yo no puedo dar a Dios cuentas de un pecado lejano en el futuro, porque no lo he hecho, no lo he practicado. Yo no puedo ser juzgado de algo que no he hecho, pero sí puedo ser juzgado delante de Dios de lo que estoy ahorita haciendo, aquí está diciendo, por eso, muy importante, ¿ok? Que todo aquel que hace, quiere decir que lo está practicando en el presente. Pecado, quiere decir que lo está llevando a cabo, ¿ok? Esclavo es del pecado. No dijo es, primero dijo esclavo, es. ¿Por qué? Porque nos está trayendo a nosotros el significado del pecado. Quiere decir que si yo sigo practicando un pecado aún después de haber aceptado a Jesucristo y no lo quiero dejar, yo todavía sigo siendo un esclavo. Yo nunca fui libre de ese pecado porque todavía lo sigo practicando aún después de haber aceptado a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Esto es muy importante que entendamos en nuestra vida, especialmente si tú ya aceptaste a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra vida, la Biblia dice
que tenemos que dar fruto de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Si yo me he arrepentido de mis pecados, yo no tengo que seguir practicándolos, yo tengo que abandonarlos. Eso es mi obligación. ¿Por qué es mi obligación? Porque el que hace el deseo de qué va a pasar en mi vida o qué voy a llevar a cabo, soy yo, no es Dios, soy yo. Dios me ha dado lo que se dice libre albedrío, el derecho de poder elegir qué quiero yo hacer. Entonces, como yo tengo ese derecho que Dios no me lo ha quitado, yo soy responsable de lo que decido. Si yo sí decido seguir practicando una maldad, algo sucio que es delante de Dios, aún después de que Jesucristo me ha perdonado, quiere decir que yo todavía sigo esclavo. ¿Por qué Jesús está diciendo la palabra esclavo? Porque una persona libre tiene el poder de decir a algo no. Un ejemplo, una persona que no es esclava, que nadie tiene derecho sobre ella, si vienen y le dicen haz esto, puede decir no, yo no lo quiero hacer y se acabó. Pero un esclavo, cuando viene su dueño, como es el esclavo es propiedad legítima de su dueño, el dueño no viene a preguntarle si quiere hacerlo o si puede hacerlo. El dueño viene y le ordena qué tiene que hacer, aunque sea a las horas de la madrugada, aunque sea a las horas que sean, o no importa qué esté el esclavo haciendo o no esté haciendo, puede que esté descansando en su casa, ha terminado el día de trabajo, y viniera el dueño y le dice, ven, él tiene que venir y dejar todo ahí. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Él no tiene el poder de poder decidir y decir, no quiero ir ahorita, no puedo. Porque, vuelvo a repetirte, es un esclavo, es una propiedad legítima. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo me someto al pecado, por yo mismo voluntariamente someterme, quiere decir ponerme bajo el pecado, y el pecado lo pongo sobre mí como mi dueño. Entonces yo me convierto legítimamente en un esclavo del pecado. El pecado a la hora que él quiere, yo tengo que llevarlo a cabo. Por eso es que mucha gente dice, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Ya no es que si quiere hacerlo, lo tiene que hacer porque su cuerpo, como ha sido atado por el pecado, ahora lo exige. ¿Entiendes? Eso está jalándolo ahora, lo está jalando a que esté haciendo lo que él quiera a la hora que él quiere, a la noche, en la madrugada, a mediodía, no importa que haga gente, que no haga, el pecado siempre va a estar acosándote. Ven, vamos a hacer esto, y te va a estar trayendo como si fuera un pulpo, y te jala una vez más y otra vez. ¿Y qué va a pasar? Tú nunca vas a poder decir que no. Pero aquí dice que el que está activo en el pecado, ¿ok? Dice, esclavo es del pecado. Y después el verso 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que nosotros, nos guste o no, tarde o temprano, el pecado nos va a quitar lo que nos prometió. Un ejemplo. Estar en casa quiere decir que tienes una seguridad, tienes una garantía, tienes un descanso que dices, esta es mi casa, puedo llegar a descansar. El pecado al principio, mucha gente empieza a practicar ciertas adicciones porque les quita en ese momento los problemas. No quiere decir que le quita los problemas, quiere decir que ya les quita el recuerdo, no se acuerdan. Al no acordarse, ellos están descansando porque ya no se acuerdan del problema. No se lo está solucionando, no lo está ayudando, lo está empeorando.
lo único que el pecado está haciendo es hacerlos olvidar por un momento del problema. En ese momento ellos se sienten seguros, se sienten en paz, pueden estar bromeando, pasando un buen rato con gente, porque se sienten a gusto. Pero ¿qué sucede después de que pasa la adicción, ya sea del alcohol, de las drogas, o el pecado que uno está practicando? ¿Qué sucede? Vuelve el recuerdo del problema y se da cuenta uno que el problema nunca se fue. Esto es lo que está diciendo aquí. Si el hijo puede venir a la casa y correr a su casa sabiendo que su padre está ahí y lo va a sostener, lo va a ayudar, lo va a proteger. Él sabe que si llegara una tormenta, el lugar seguro donde él puede estar es en su casa, el hijo. Pero ¿por qué corre el hijo a su casa? Porque es de él su casa, porque su padre le dice: todo lo mío es tuyo, hijo, todo lo que yo tengo es para ti. Se lo ofrece a su hijo, y el hijo tiene esa seguridad que en cualquier momento de prueba, de necesidad, él puede correr a su casa, porque su padre le ha dicho que todo lo de él es para él mismo. Qué lindo es: todo lo que es de mi padre es mío. Pero el esclavo desafortunadamente no puede decir esto, porque el esclavo ahorita puede estar en una casa, pero si el dueño quiere, lo puede correr. El esclavo, si se encuentra en problemas o dificultades, no puede correr a su casa. ¿Por qué? Porque no le pertenece. La casa es de alguien más. Su dueño nunca le ha prometido que venga con él. Que todo lo que el dueño no le ha dicho: todo lo que yo tengo es tuyo, esclavo. Nunca le ha dicho eso. Nunca le ha asegurado que él lo va a proteger ni lo va a ayudar. Él lo compró. El esclavo es, vuelvo a repetir, una propiedad para el dueño. Es todo lo que es. Y en el momento que él quiere, se puede deshacer del esclavo sin darle ni un centavo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros entendemos que si nosotros queremos ser hijos de Dios, vamos a estar bajo la promesa de Dios, la protección de Dios, la protección divina. El Señor va a velar por nosotros, va a cuidar por nosotros. Pero si nosotros seguimos practicando el pecado, aunque ahorita parece que tengamos todo, o aún más todavía, porque puede que tú estés practicando el pecado y tengas casa propia, y tengas carro del año de $60,000, $80,000, y tengas ropa y andes para arriba y para abajo, y compres joyas y muchas cosas. Y tú ahorita no te preocupas porque dices: tengo todo, a mí no me hace falta nada. Pero desafortunadamente, el pecado, cuando menos sienta, te va a quitar todo y te va a dejar en la miseria. Y tú dirás: bueno, pero Dios, entonces, si cuando el pecado me deje en la miseria, Dios me va a proteger. No, Él no te puede proteger, porque tú eres un esclavo. Quiere decir que Dios no tiene derecho sobre ti, porque no eres su hijo. Eres esclavo. Y para tú, si lees la Biblia dice que Dios no es un Dios de esclavos, sino de libres. El pecado va a evitar y va a estorbar que Dios pueda hacer algo para ti. Porque la decisión de practicar esto, lo estamos hablando de gente que ya conoce a Jesucristo y no quiere dejar su pecado, no quiere dejar su vida de pecado. No la gente que no le conoce, esto es la gente que sí lo conoce. Una vez que yo sigo practicando en el pecado, Dios me asegura que no voy a recibir ningún beneficio al final de la carrera. Porque en el verso 35 dice: y el esclavo no queda en casa, no vas a recibir ningún beneficio para siempre. El hijo sí queda para siempre. Quiere decir que el hijo va a recibir los beneficios de su padre,
verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí está la promesa de redención para cada persona, para cada uno de nosotros. Si yo he aceptado a Jesucristo y hay algo en mi vida que me está atando y quiere evitar que yo le sirva a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, quiere evitar que le sirva a Dios, yo a Dios eficazmente con toda mi vida, el Señor Jesús me hará libre de tal pecado que me está atando para que yo le sirva como a Él agrada. El único que puede liberarme a mí de ese pecado, hermano y amigo que me estás escuchando, es Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Por eso dice aquí muy claro: si el Hijo os libertare, el Hijo está con mayúsculas porque se está refiriendo a Jesucristo. Si Jesucristo me liberta a mí, fíjate bien, seréis verdaderamente libres. Seréis, quiere decir que seré en el futuro. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando yo acepté a Jesucristo, yo me acuerdo que cuando decía el pastor: oh, levante su mano y alabe a Dios, cántele a Dios, yo no podía levantar mi mano. Ahora, no tenía mi mano enferma ni fracturada, pero había algo que me evitaba levantarla y yo no entendía por qué no podía levantar mis manos. Y decía: alabe a Dios, glorifica a Dios, vamos a cantar un coro para el Señor. Y yo no podía hacer lo que estoy haciendo ahorita, de levantar mis manos. Yo no entendía por qué. Pero en un domingo, en un servicio, el Señor Jesús tuvo misericordia de mí. Yo no le oraba a Dios que me libertara o hiciera tales milagros en mi vida porque no sabía ni qué había en mi vida. Yo no entendía, todavía era nuevo en el Evangelio. Y nunca se me olvidará que yo trataba de levantar mis manos y me turbaba dentro de mi corazón diciendo: ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Qué sucede? Y de repente en mi hombro derecho yo sentí una mano. Era la mano de mi padre que se acercó a mí y me dijo: hijo, perdóname. Cuando él me dijo esa frase: hijo, perdóname, inmediatamente, sin desearlo, sin forzarlo, empezaron a correr lágrimas por mis mejillas. Y empecé a llorar, a llorar y a llorar, no entendiendo lo que estaba pasando en mí. Y en ese momento, para la gloria de Dios, yo pude levantar mis manos hacia el cielo y darle gracias a Dios por lo bueno que había sido conmigo. Yo, lo poquito que sabía de la Biblia y lo que oía, yo pensaba que para que Dios me pudiera liberar de todo lo que había en mi corazón, de odio, rencor, resentimiento, amargura, tristeza, venganza y muchas otras cosas negativas, que Dios iba a cambiar todo el exterior, quiere decir a la gente que me hizo daño. Y que al cambiar a la gente yo iba a ser feliz. Fue lo que pensé en ese momento. Pero no fue así. No fue así. Te voy a decir por qué. Lo que yo experimenté en ese servicio en la iglesia fue una sanidad y una liberación, que Jesucristo me había liberado de todo el daño que yo traía en mi corazón. Pero al cabo de los días me fui dando cuenta que la gente no había cambiado,
y no entendía. Yo pensaba que a lo mejor iba yo a regresar igual a lo mismo porque no había cambio en la gente. Pero me di cuenta que cuando Dios liberta, Dios no está obligado a cambiar el exterior, sino lo que Dios cambia es el interior de nosotros, nuestro corazón. Cuando Dios me liberó a mí de todo lo que había en mi corazón, no importando quién me lo hizo, o si toda la gente vino a pedirme perdón o no, porque no vino toda la gente. La única persona que Dios permitió que se acercara a mí ese día fue mi padre. Fue la única persona que se acercó a mí. Dios sabe cómo hacer las cosas o a quién va a usar para ayudarte a recibir lo que Él tiene para ti. Ahora tú dirás, pero entonces su padre cambió, Pastor Carlos. No. El que cambió fui yo. El que tuvo el milagro fui yo. Es donde entra la mano hermosa de Dios. Ya no era esclavo de los recuerdos del año que yo pasé desde niño. Ya no era esclavo de los momentos amargos de mi vida, desde mi niñez que yo pasé. Esos momentos que quisieras que regresaran y tú hacer algo, un daño o hacer esto para desquitarte. No. Todo eso desapareció. Ahora fíjate algo más glorioso. Uno dice, pero ¿qué va a pasar cuando yo me acuerde de lo que me pasó? Y te lo estoy diciendo porque fue una de las cosas que yo pensé. ¿Qué pasará cuando yo me acuerde del daño que tal persona me hizo? Después de que Dios me liberó en ese domingo, te vuelvo a repetir, mi padre en su forma de ser no cambió. Él sigue siendo él. Las otras gentes familiares que yo conocía siguen iguales. No había cambio en ellos, no hubo cambio. Ellos siguieron haciendo su vida como ellos siempre lo hacían. Pero me di cuenta que el cambio había sido hecho en mí. Y yo no sabía qué esperar cuando los recuerdos amargos regresaran a mi vida. Y un día regresaron. Y me acordé de muchas cosas dolorosas que me habían sucedido. Pero para la gloria de Dios, ¿por qué te estoy dando parte de este testimonio de mi vida? Porque este versículo tiene mucho valor. Cuando Jesús te hace libre, Él te hace libre verdaderamente, quiere decir que no va a dejar nada sin hacer para que pierdas la bendición o la liberación que te ha dado. Él te va a ayudar en todas las áreas. Cuando yo quería regresar esos recuerdos a mi vida de lo que me había pasado antes, cuando yo miraba con mis ojos las cosas que hacían mis familiares, mi papá, yo antes me enojaba y tenía coraje. Pero ese día pasó algo extraordinario en mi vida. Ya no sentía rabia, ni coraje, ni ganas de desquitarme, ni dolor. Y yo no entendía, decía, ¿qué pasó? Cuando ese recuerdo llegó a mi vida, ya no sentí nada. Era un simple recuerdo, pero ya no tenía efecto en mi vida. Cuando miraba yo a mi papá o a mis familiares, vuelvo a repetirte, hacer lo que ellos siempre hacían, y a mí me habían traído dolores o que habían hecho, o ciertas cosas que me hicieron,
cuando yo los miraba, ya no sentía nada. No sentía odio, ni rencor, ni resentimiento, ni amargura, ni tristeza, ni venganza, ni quererme desquitar, ni quererles hacer daño. Ya todo eso se había ido. Los empecé a ver con misericordia. Ahora no me preguntes cómo, porque eso lo hizo Dios, no lo hice yo. Y al verlos y mirar que practicaban lo mismo que antes, pero ya no me afectaba. Y yo no entendía por qué, pero es por este versículo. Jesucristo es muy sabio al dejarnos este versículo y dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué lindo es el Dios de toda sabiduría, que Él sabe exactamente lo que yo voy a pasar y me explica lo importante que es ser libres del pecado y de la muerte. Me explica que si le doy el permiso a Jesucristo de cambiar mi vida, no importando qué tanto he caído o tanto he sido dañado o tantas cosas que me han pasado, déjame decirte, basta. Tú no sabrás cómo trabaja Dios, porque ni yo te lo puedo explicar, pero te puedo hablar del resultado de ese milagro. Y es que cuando Dios te haga libre, tú vas a ver a tu esposa diferente, a tus hijos diferente, todo va a ser diferente. No que cambiaron, te vuelvo a repetir, el que cambió fuiste tú. El que es libre verdaderamente, que ya ni los recuerdos, ni las personas que nos dañaron cuando las miremos, nos va a afectar. Eres tú y soy yo. Qué lindo es confiar que Jesucristo puede arrancar de nuestros corazones todo aquello que nos quiere dañar. Pero hay algo más todavía. Dice en el verso 37: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no haya cabida en vosotros. Después de ir caminando en el camino cristiano, cuando yo era joven, miraba jóvenes que se apartaban muchas veces de Dios o practicaban ciertas cosas, y yo decía: ¿cómo ha cambiado tal joven o tal señorita? ¿Por qué cambiaron? ¿Qué los hizo cambiar? Y una vez Dios, tratando conmigo, Él me habló y me dijo: ellos no han cambiado. Y yo decía: ¿pero cómo? Si ellos venían a la iglesia, orábamos juntos, leíamos la Biblia y hacíamos todo esto, ¿cómo que no han cambiado? Me dijo Dios: no, ellos no han cambiado. Ellos han decidido hacer y practicar lo que siempre había cargado en sus corazones. Fíjate la importancia de entregarle tu corazón a Dios. Yo como un niño o como un adolescente puedo venir a la iglesia, pero vengo a la iglesia porque mi mamá, mi papá me forzan a venir. Ellos me obligan. ¿Por qué digo me obligan? Porque ellos dicen: vamos a la iglesia. Yo no les puedo decir que no, vengo a la iglesia porque les tengo que obedecer. Pero en mi corazón yo no quiero estar en la iglesia. Si en mi corazón yo no amo a Dios, solo la mera verdad, hay otras cosas que me atraen del mundo. Las cosas de Dios no me atraen, aunque esté aquí en la iglesia. Por eso, esa es la razón. Y es por eso que muchos padres se tienen que poner en oración por sus hijos, porque tú no sabes lo que están albergando en sus corazones tus hijos, lo que están oyendo en la escuela, en la internet, están viendo y empiezan a desearlo, y ahorita pues no pueden porque son adolescentes,
menores de 18 años, pero ellos en su mente empiezan Satanás, no, espera que llegues a los 18 y tu padre no te va a poder decir nada, ella no te puede obligar a ir a la iglesia. Papá, yo ya soy mayor de edad, yo ya no quiero ir a la iglesia. Papá, usted no me puede obligar a orar porque yo ya no creo en eso. Yo creo, y empieza a decir lo que tú en verdad crees. Y tú dirás, ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Es lo que siempre ha habido en su corazón. Por eso aquí Jesucristo le está hablando a los fariseos y les está hablando muy duramente, que les dice: sé que sois descendientes de Abraham. En otras palabras, la palabra descendientes de Abraham vamos a ponerlo así: sé que tus padres son cristianos o fueron cristianos, porque pueden ya haber muerto, ¿verdad? Dependiendo qué edad tienes. Y Jesús te puede decir: puede que tú vienes de unos padres cristianos, así dice el versículo, ¿ok? Fíjate bien lo que te está diciendo, pero procuráis matarme. ¿Qué quiere decir procuráis matarme? Quiere decir, tú estás procurando hacerme daño. Y tú puedes decir, hermano que me estás viendo, yo no le estoy haciendo daño a Jesucristo, ni siquiera lo he visto. Yo no le he causado ningún daño a Jesucristo. Y eso es mentira. Porque toda persona que es cristiana, lavada con la sangre de Cristo, son imagen de Jesucristo. Y la palabra dice que todo lo que hagas a uno de estos pequeños me lo haces a mí. Si tú vienes a tu casa, insultas a tu esposa, tú diciendo que eres cristiano, diciendo que eres diácono, que cantas, y vienes a tu casa e insultas a tu esposa, la tratas mal, ¿a quién estás insultando? A Jesucristo. A tus hijos los tratas mal, ¿a quién estás tratando mal? A Jesucristo. Estás viviendo fuera de la iglesia una vida doble en pecado. ¿A quién le estás dando testimonio de hipocresía? A tus amigos o a las personas con las cuales tú estás fumando, tomando o haciendo pecado. Porque ellos van a decir: oye, pero tú no eres el diácono de la iglesia. Sí, pero el domingo únicamente. Entonces ellos van a decir: sobre Jesucristo es una mentira, es una farsa. Y ellos no lo van a aceptar. Eso a ti te convierte en un criminal, un asesino. Porque por culpa de tu testimonio, ellos no se acercan a Jesucristo. Esa alma que Cristo pagó su vida por ella, se va a ir al infierno, no porque Cristo no haya pagado por ella, sino porque el testimonio que tú le estás dando, supuestamente de cristiano. Desafortunadamente, la gente, en lugar de ver a Jesucristo, ve el testimonio nuestro. Y desafortunadamente ese es el error de mucha gente. El testimonio que nosotros los humanos damos y no ven el hermoso testimonio y la obra hermosa que Cristo hizo por ellos. Entonces Jesucristo le está diciendo a estas personas: pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué quiere decir? Te voy a poner un ejemplo. Dice Jesucristo: procuráis matarme. Yo sé que la Biblia es la palabra de Dios, pero yo no estoy de acuerdo con tales versículos. Yo trato de arrancar esos versículos de la palabra. Yo trato de anular esos versículos y yo trato de convencer a la gente que esos versículos no significan lo que ellos creen, sino significa otra cosa. Yo estoy tratando de ¿qué? Vamos a poner así, la semilla. Jesús pone la semilla de fe en mí. ¿Y qué estoy haciendo yo o la persona que no le agrada las cosas de Dios aquí dentro de la iglesia? Satanás los va a usar para poner semilla de cizaña para que ahoguen la semilla de la fe y la fe no crezca. Va a usar los placeres de este mundo para
para ir matando esa semilla que no crezca y que Cristo no se haga real. ¿Qué acaba de hacer la persona o qué acabo de hacer yo cuando hago algo malo? Matar a Jesucristo, quiere decir la obra de Cristo. Yo la deshago a través de mis hechos, a través de mis obras, de mi testimonio que no es de Cristo, a través de mis engaños y mis mentiras, diciéndole a la gente: usted no tiene que ayunar tanto, usted no tiene que orar tanto, usted no tiene que leer la Biblia, usted haga lo que usted quiera, una vez salvo, siempre salvo. Mentira del diablo. De la Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque si yo la pierdo, dice la palabra: el que sea fiel hasta la muerte, aquel tendrá la corona de vida. Y el Señor dirá: mi buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero hay de aquel siervo malvado que no hizo la voluntad de su Señor, porque el Señor dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La decisión es tuya. Eso es cuando vayamos al juicio. Pero que ahorita que estamos en la tierra, hay dos cosas, y yo quiero solamente una que Dios haga. Dios va a hacer una de dos cuando dé testimonio de mí delante de la gente. Como pastor, Dios les va a decir una de dos a la gente. Si yo estoy haciendo las cosas como a Dios le agrada, va a decir: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, a Él oí. Pero si yo no lo estoy haciendo, escucha bien, Él va a decir: apartaos de Él y no toquéis lo inmundo. Eso es lo que Dios va a decir: nunca os conocí. ¿Por qué Dios va a decir que Él no me conoce? Porque yo no estoy haciendo su voluntad. Tú decides cuál es el testimonio que Dios le dice de ti. Que sea un testimonio que diga que tú eres su hijo, o que diga: nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Cuál es el testimonio que tú quieres que Dios dé? Busca a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Para terminar, dice, verso 38: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora, ¿qué quiere decir? Mira, hay dos cosas muy diferentes. Y una ventaja que Cristo tiene es que Cristo conoce al Padre perfectamente. Cristo sabe dónde está el Padre, cuál es su voluntad, cómo trabaja el Padre. Él conoce todo lo que hay en el cielo. Nosotros nada más sabemos un poquito de Dios acerca de lo que hemos oído. Ahora, si la enseñanza que estamos nosotros practicando es de Dios, entonces estamos nosotros guiándonos por nuestro Padre Celestial. Pero al haber odio y yo querer matar a Jesucristo, ¿cómo puedo decir que lo que yo tengo en mi corazón es la palabra de Dios? ¿O estoy haciendo la voluntad de mi Padre que está en el cielo? No puedo. Entonces, ¿a qué Padre estoy sirviendo a Dios? Jesucristo dijo muy claro: las obras de vuestro Padre vosotros hacéis, las obras del diablo. Porque el diablo es homicida, es asesino. Dios Padre nunca es asesino, Él no mata. Entonces, si yo digo que yo conozco a Dios, pero te quiero hacerle daño a Jesucristo, a la obra de Cristo, el Padre no está en mí. Mi Padre es Satanás, no es Dios Todopoderoso. Por eso te insto que te arrepientas, que le pidas a Dios que te ayude, que le pidas a Dios que tenga misericordia de tu vida y que te guarde en el proceso de tu camino espiritual para que tú puedas experimentarlo día a día. Pídele a Dios que te revele las áreas que tienes que arrepentirte. Pídele a Dios que te muestre las áreas donde estás mal.
No te aferres a ellas, sino al contrario, pídele a Dios misericordia, métete en ayuno y oración, lee la Biblia y dile: Señor, yo quiero vivir una vida santa y recta como a ti te agrada y no como yo quiero. Ten misericordia de mí, Señor. Yo no quiero ser esclavo del pecado, sino quiero ser libre para la gloria de Cristo Jesús. Oh amigo y hermano que me escuchas, mira, el Señor tiene cosas grandes para tu vida. El Señor te quiere bendecir, te quiere ayudar, te quiere prosperar, te quiere cuidar. Oh, escucha bien lo que el Señor te está hablando a través del Espíritu Santo. Él viene a cambiar tu vida, Él viene a transformarte y a amarte y a quererte, a protegerte y a sostenerte cada paso que das. En el nombre de Jesús, no te eches para atrás, no olvides las hermosas bendiciones y revelaciones que Dios te ha dado. Aunque hayas caído, clama a Dios y Él te va a responder y te va a regresar al camino. Él te restaurará, porque Dios es un Dios de restauración y misericordia. No tardes, no desmayes, acércate a Dios, acércate ahorita que hay vida. Mientras hay vida y esperanza, búscalo ahorita que lo puedes hallar. No te eches para atrás, no importa lo que pase y lo que haya en tu mente. Tú clama a Jesucristo, clámale, clámale, y Cristo te bendecirá. En el nombre de Jesús yo suelto vida sobre todos aquellos que me están oyendo, y ato la muerte, suelto liberación, Señor, y ato, Señor, la esclavitud. En el nombre de Jesús, Señor, suelto, Señor, vida y ato la muerte ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre bendito, te pido que los ayudes, los guardes, los prosperes, los protejas, Padre, los liberes, Padre, para la gloria de tu Hijo, Padre. Ten misericordia de ellos, Padre Santo. Oh Señor bendito, Rama, Amiga, Rama, Soho, Torimista, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, guárdalos y ayúdalos, que la obra de Cristo se haga real en sus vidas. Oh Espíritu Santo, ayúdales a salir adelante. Cuídalos y prospera a todos aquellos, Señor, que han oído este mensaje. Señor, háblale y transforma sus vidas como a ti te agrada, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tú que me has oído, hermano y amigo, hoy es primera vez, ponle un like, aprieta la campanita para que sigas recibiendo más mensajes, y pídele a Dios que te bendiga. Pídele a Dios y dile: sé propicio de mí, Señor, ayúdame, y mirarás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde.